hice como un recorte, unos recortes de ¿cómo se llama? De párrafos, pero no logro identificarlos en el PDF, porque no sé por qué. Entonces yo les voy a decir más o menos de dónde voy a arrancar. Voy a arrancar en la página del PDF, en la página 100, en la página del libro, digo, ¿sí? A ver, 151, 152, por ahí, a ver. Y donde dice, yo tengo el error fundamental de la concepción puramente humana del amor. En la 153. No, perdón, no, estoy equivocado. Ya les digo bien, ¿eh? No lo puedo encontrar. Es antes, es antes. En la página 152, donde dice la relación con Dios, el último párrafo, donde dice la relación con Dios es la señal por la que se conoce como auténtico amor, el amor a los seres humanos. Ahí voy a leer, pero voy a ir salteando. Voy a leer ese párrafo y luego voy a ir avanzando en otras páginas que están bastante más adelante, hasta la página 162. Así que bueno, si me pueden seguir bien, y si no, les voy a pedir que me escuchen porque estoy... La edición, Cristian, es Las obras del amor y otros textos en traducción y notas de Sara Vassallo. Sara Vassallo o Sara Vasallo, no sé cómo es. Bueno, a ver, vamos a empezar. Bien, comenzamos entonces. Dice en esa página 152, en el último párrafo, la relación con Dios es el signo por el cual se reconoce que el amor por otro es el verdadero amor. Si el amor por otro no me conduce a Dios, y si en ese amor yo no llevo al otro a Dios, mi inclinación, por más que alcance la culminación de las delicias, bien supremo para mí y para el otro en el mundo, no es el amor verdadero. El mundo es incapaz para siempre de comprender que así,
no solamente Dios se vuelve el tercero en todo vínculo amoroso, sino estrictamente el único objeto amado, de tal modo que no es el marido el que es amado por la mujer, sino Dios, y no es la mujer, perdón, y es la mujer la que es ayudada por su marido a amar a Dios y la inversa. Lo mismo ocurre en todos los otros casos. La concepción humana del amor no supera la idea de reciprocidad según la cual quien ama es amado y quien es amado ama. El cristianismo enseña que semejante amor no ha encontrado todavía su objeto, Dios. Por eso, amar a alguien es ayudarlo a amar a Dios, así como ser amado es ser ayudado a ello. Y más adelante, ahí pasando la página 153, 154, dice, no decimos esto para juzgar, no perdamos tiempo. Gracias a la reflexión y algún conocimiento del hombre, nuestro análisis se esfuerza por penetrar las ilusiones y comprender las palabras del apóstol relacionadas con las circunstancias de la vida cotidiana donde se instalan las ilusiones. No hace falta tiempo para engañarse, lo cual puede suceder enseguida y prolongarse por mucho tiempo. Pero sí hace falta tiempo para darse cuenta que uno está engañado. Y al final de ese párrafo dice, por eso ningún espíritu serio se cansa de las ilusiones. Como pensador no teme nada tanto como estar en un error, por más que viva cómodamente, por agradable y brillante que sea su entorno como cristiano, teme más que nada estar perdido y no saberlo. Y avanzamos ahí un par de páginas, ya le digo hasta dónde. Donde dice, pero la exigencia de lo eterno, a ver si lo encuentro en él. 156 leí recién y ahora vamos a la página 158, me parece que está. ...159. Pero más la exigencia de la eternidad no dispensará a un ser humano del cumplimiento de la ley de Dios, por más que el mundo entero quisiera dispensarlo, por más que el mundo entero quisiera amar su pretenciosidad, pero malinterpretar su amor, ya que éste quizá a través de la desesperación pudiera por primera vez enseñar al desesperado a tenerse a Dios, en lugar de estropear su alma suplicando. La exigencia de la eternidad impedirá que el amor se detenga en alucinación alguna y que se dé por satisfecho en alguna alucinación y que no haya ninguna excusa en el sentido de que los propios seres humanos desearán llamar ellos mismos a eso amor, considerando que son amados al convertirse en objeto de la pretenciosidad. Es Dios quien ha puesto el amor en el ser humano y es Dios quien ha de determinar aquello que es amor en cada caso. Pero si el amigo, el amado, los seres queridos y los que conviven con uno se dan cuenta de que quieres aprender de Dios lo que es amar en vez de aprenderlos de ellos, entonces te dirán quizá, ahórratelo, renuncia a esa extravagancia. ¿Por qué habrás de tomarte la vida tan a pecho? Aminora la exigencia y entonces vivirás una vida hermosa, rica y considerable en amistad y en alegría. Y ahí avanzamos un poquitito ahí donde dice, pero tu convicción de que amar a verdad mismo es amar a Dios, que amar a otro ser humano es ayudarle a que ame a Dios, a tu convicción probablemente le trae al amigo sin cuidado. Él se dará cuenta sin duda que tu vida, si de verdad se relaciona con la exigencia de Dios, contiene, aunque tú no digas nada, una advertencia, una exigencia respecto de él. Esto es lo que él quiere tener a distancia.
Por eso la recompensa será la amistad y el buen nombre de un amigo. En el mundo, desgraciadamente, goza lo mundano de tal grado de preponderancia que cuando se habla de una falsa amistad, enseguida se piensa en un engaño relacionado con ventajas terrenas o en una infidelidad relacionada con bienes terrenos. Y naturalmente sería y naturalmente, esta no era la intención o la idea de tu amigo. Lo que él solamente quería era engañarte respecto a la relación con Dios y que tú, en cuanto amigo, lo ayudaras a engañarse a sí mismo. Entonces el engaño se habría mantenido unido a ti en la vida y la muerte. Se habla de la falsedad del mundo y se piensa enseguida en relación con eso que ha engañado a alguien respecto de los bienes terrenales, que ha defraudado grandes expectativas, que se ha mofado de los atrevidos planes de alguien. En cambio, cuando este respecto mantiene honradamente incluso más de lo que había prometido, entonces es cuando se engaña de manera más peligrosa. Y ahí avanzamos, saltamos toda la página toda la página 161 y voy a la parte donde habla de Sócrates, ¿sí? Que es en la página 162. Acá se refiere a la carta de Pablo cuando dice que seamos prudentes con otros seres humanos, ¿no? Como que seamos cautelosos. Dice, por eso, si tú, de alguna manera, aunque dentro de los límites de la humana debilidad, pretendes llevar a plenitud la expresión apostólica de que el amor es la plenitud de la ley, entonces ten cuidado de los seres humanos. ¿Acaso puede ser en el sentido de que dejaras de amarlo? Oh, qué absurdidad. ¿Cómo entonces iba a poder tu amor convertirse en la plenitud de la ley? Pero ten cuidado que no se te vuelva más importante ser tenido por amante de los seres humanos que amarlos de verdad. Ten cuidado de que no se vuelva más importante ser amado que aquello en lo que habrías de amaros mutuamente. Ten cuidado de que no te timen lo supremo por no tolerar que te llamen amante de sí. Tampoco te ampares en el juicio de los seres humanos acerca de ti para demostrar tu amor. El juicio de los seres humanos solo tiene validez cuando concuerda con la exigencia de Dios. En otro caso, los seres humanos no son más que cómplices. Aprende al mismo tiempo y no olvides jamás la enseñanza. Esta tristeza, que es la verdad de la vida eterna, de que todo amor entre ser humano y ser humano no puede ni habrá de ser nunca plenamente dichoso, jamás se atreverá a estar totalmente tranquilo, ya que entendiéndolo en el sentido divino, ni siquiera el amor más dichoso entre ser humano y ser humano estará exento de un peligro en el que la concepción meramente humana del amor no piensa. El peligro de que el amor terreno pueda llegar a ser tan violento que perturbe la relación con Dios. El peligro de que la relación con Dios pueda exigir hasta el sacrificio el amor más feliz, cuando hablando en términos humanos, ni siquiera se divisaba sino paz y ningún peligro. Y la consecuencia de la posibilidad de este peligro será que tú siempre, incluso en la relación amorosa más dichosa, tendrás que velar preocupado, no tratándose precisamente de la preocupación de que hubieras de llegar a cansarte del amado o el amado de ti, sino preocupado por si hubieras de olvidar a Dios, ya fuera el amado quien lo hiciera, ya fueras tú mismo. Y la consecuencia de la posibilidad de este peligro implica, evocando con ello la introducción de esta meditación, cuán difícil puede ser, entendiéndolo cristianamente, prometer amor, o cumplir puede significar ser odiado por el amado. Solamente el amar a Dios, que indudablemente, como quedó explicitado, es el objeto único y verdadero del amor,
es siempre dichoso y bienaventurado. No tienes que velar con preocupación, sino solo velar con adoración. Hasta ahí mi lectura, bueno, fue un poco cortada, un poco un popurrí, pero me interesa que conversemos ahora. Yo lo que pensé en la selección fue, bueno, me gustó mucho el ejemplo de Sócrates, pero esto de como la advertencia, ¿no? Tanto al principio como al final de lo que leí, esto de cuidarse, de cuidarse de no estar siendo engañado, que es muy difícil darse cuenta que uno está siendo engañado, que en alguna sesión la trabajamos, y lo otro es esta advertencia de que el amor a otros seres humanos no nos robe o no corra a Dios del centro, del amor, que a mí me sorprendió esto un poco, que el único verdadero objeto del amor es Dios, ¿no? Bueno, los escucho. Sí, yo ahí vuelvo a tener un conflicto. Perdón, no pedí hablar. No sé si alguien quería antes. Dale Tinto después Andrés. Sí, no, somos poquitos, así que abran el micrófono, así que hace bien dinámico. Bueno, esto de que el objeto último de amor es Dios, ¿no? Quizás yo, sí, vuelvo a insistir que para mí son cosas distintas. Eh, que habilitado yo por el amor de Dios eh, pueda entonces amar mejor a otro, eso lo acepto, lo comprendo, y en esto de el amor de Dios como mediador entre el prójimo y yo, pero no como objeto final. Eso o no lo entiendo bien a qué se refiere o no estoy de acuerdo. Bueno, Andrés. Yo quería referirme a eso mismo, porque a mí también me hace, me molesta, porque pareciera que amamos, que no estamos amando al otro en sus características distintivas, right? Nos da lo mismo uno que otro, podría parecer, ¿no? Y esto de amar es ayudar al otro a que ame, y entonces podría parecer a que ame a Dios, ¿no? Podría parecer, no sé, esos padres que le dan lecciones a los chicos acerca de lo que deben hacer, como si eso fuera el amor. Y entonces, mientras leías, yo estaba buscando una cita que en realidad pertenece a un capítulo posterior, pero la voy a leer ahora porque para mí ayuda a resolver ese problema, ¿sí? Para Kierkegaard me parece que justamente él habla de esta manera justamente para proteger al otro en su característica distintiva. Y con su característica distintiva es que tenemos que amar al otro. La cita que les quiero leer está en la página 198 y dice así: si quieres demostrar que tu vida está resuelta a servir a Dios, entonces déjala que sirva a los seres humanos. Dios no forma parte de la existencia de tal suerte que reclame para sí su porción. Dios exige todo, pero en cuanto lo traes, recibes enseguida, si me atrevo a decirlo así, una nota acerca de a dónde hay que seguir llevándolo, ya que Dios no exige nada para sí,
por más que lo exija todo de ti, ¿sí? Entonces, eso para mí me indica que justamente amar al otro es justamente atender a las necesidades del otro en sus características distintivas, ¿sí? Y que por más que estemos diciendo amar al otro es amar a Dios, no sé, si lo que el otro necesita es que le demos la mano para cruzar la calle en ese momento, eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Y eso es amar a Dios en el otro. No sé si se entiende. Me encantó la cita. Yo entiendo perfecto. Sí, dale vos, Tincho, dale vos. No, era esa exclamación. Yo entiendo perfectamente y me parece que está clarísimo el planteo que hacen ustedes, pero para mí, acá Kierkegaard, para mí, se refiere a la idea de que cuidado con la presión social, ya sea de nuestra familia, de nuestros amigos, de que esa devoción, que ahí cerré la lectura, que debe ser en adoración, no se convierta en digamos, que los demás no vean esa relación con Dios como un obstáculo en la relación con nosotros y presionen para que aflojemos el parche, digamos, ¿no? Y por eso es muy astuta la referencia que hace acá Kierkegaard a Sócrates. Y tengo a mano acá la apología de Sócrates, en donde está muy, muy patente el momento en el que Sócrates les dice a los atenienses, en el apartado 29d de la apología, dice: yo atenienses los aprecio y los quiero, pero voy a obedecer al Dios más que a ustedes, y mientras tenga aliento y sea capaz, no dejaré de filosofar y de exhortarlos y de manifestarles a que vosotros, y de hacer manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando, diciendo lo que acostumbro. Mi buen amigo, siendo ateniense de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de preocuparte más por la riqueza, la fama, los honores, y no te preocupas ni te interesas por la inteligencia, la verdad, y cómo tu alma debe hacer lo mejor posible? Esa cita es de la apología, ¿no? Y es la que trae a cuenta Kierkegaard acá, en uno de esos párrafos. Porque dice, Sócrates hablaba así porque gracias a lo eterno y a algo divino había impedido que su amor por sus semejantes se limitara a una ilusión sensorial o personal, porque en su escrupuloso respeto a la exigencia había convertido en una exigencia para los otros, que es lo que termina haciendo que lo condenen a Sócrates. Esto de que haya un tipo en el pueblo que va diciéndote, che, te estás equivocando porque estás eligiendo la fama, el honor, el dinero, antes que volverte amante de la sabiduría y de la verdad, ¿no? No debe haber sido muy simpático. Y él dice, yo los quiero mucho, pero más quiero a esa voz que me habla, ¿no? Para mí va en ese sentido, como una advertencia, decir que nuestro amor por los que nos rodean. Ana, te escucho. Sí, yo quería decir que estoy de acuerdo con tu interpretación, Graciano. A mí me parece que va por ese lado, porque hay una parte en la página 158 del libro, bien al final, donde dice, una vez que lo leo porque vos esa parte no la leíste, ¿eh? Una vez que lo eterno es eliminado de un ser humano, no existe ninguna seguridad de que no pueda dar en llamar con el nombre de amor a la mayor atrocidad e incluso anhelar apasionadamente ser objeto de esta atrocidad. Se puede pretender inhumanamente hacerse imprescindible en virtud del propio poder, pero también se puede pretender inhumanamente
hacerse imprescindible en virtud de la propia impotencia, y de este modo, servilmente y suplicando, llamar a amor a la pretenciosidad del otro ser humano. Creo que la otra vez lo hablamos esto, y en lo que vos después sí leíste, más la exigencia de la eternidad no dispensará, etcétera, donde aparece 2 veces la palabra, o más, no sé, las palabras desesperado y desesperación, que la otra vez hablamos de la desesperación, de las varias posibilidades de la desesperación. Y acá están, me parece, en ese pequeño fragmentito que acabo de leer, muy bien descriptas las 2 clases de desesperación. La del que desesperadamente quiere ser sí mismo, que él la llama la desesperación desafío, o la desesperación, sí, desafío la llama, la del que desesperadamente quiere ser sí mismo y entonces le encanta ser adorado, idolatrado, etcétera, etcétera, y no le importa si tiene, imagínense que ese tipo de desesperación, la desesperación de querer ser sí mismo, es la que puede llegar a ser demoníaca. Pero la otra desesperación, que él a veces la llama la desesperación debilidad, también es igualmente peligrosa, porque justamente en virtud de la propia impotencia se deja avasallar y se humilla frente al otro, porque le parece que solo de esa manera puede ser alguien. Esa es la desesperación de no querer ser sí mismo, no querer desesperadamente ser sí mismo. Entonces me parece que en ese sentido es la advertencia que hace y la exigencia del amor cristiano para evitarle justamente al ser humano esas dos atrocidades, como las llama él. A mí me resulta muy desafiante la parte final de la selección que yo hice, cuando dice en las advertencias, dice, tened cuidado de no estar más pendiente de que se note que ames que del amor mismo. Cuando digo que me tocó, me refiero específicamente a lo personal, ¿no? O sea, lo sentí como una advertencia para mí. A ver si lo puedo releer, pero cuando dice, no sea cosa que en la búsqueda de amar a otros termines solo deseando que se note que ames. Y para mí, volvemos a lo que habíamos charlado también la semana pasada, de que él se lo está recordando a sí mismo por el enorme sacrificio que hizo con respecto a Regina. Comprarse el odio de Regina y de la familia de Regina por el sacrificio que hizo, bueno, sí, el otro día Mariano me decía, eso es interpretación, sí, claramente es una interpretación que yo hago, la que me animo a hacer, pero me sale pensarlo así. Ten cuidado en amarlos y no en hacerte la reputación de amarlos. Y creo que ninguno de nosotros está de algún modo exento de caer en esa tentación, de hacerse una reputación de ser amante. Exactamente, y si alguno leyó las cartas entre Regina, las cartas a Regina que le mandaba Kierkegaard, en alguno de ellos expresa su preocupación por cómo Regina se le somete de una manera tremenda, hasta el punto de decirle quisiera ser chiquita como una cajita de fósforos. No recuerdo exactamente la analogía que hace Regina, pero como algo que se puede meter en el bolsillo para que él la llevara con él a todas partes y la tuviera, no sé, incluso en su mesita de luz.
Entonces, yo creo que él está hablando con conocimiento de causa, de hasta dónde es capaz de una persona de someterse a un amor o incluso a un superior, supongamos, no sé, la obediencia debida, ese tipo de cosas, ¿no? Hacer algo por el jefe, me acuerdo ahora de la película de Torre Nilsson, en fin, uno puede someterse en esa ansia de no querer ser desesperadamente sí mismo, y también el otro, el que es adorado, idolatrado, estar feliz de obtener esa idolatría o esa adoración por parte del que ama. Es que es muy tentador, Ana, es muy tentador. Es muy tentador porque esa necesidad de reconocimiento la tenemos todas las personas, y por supuesto que no está mal, pero lo que está planteando Kierkegaard es una praxis cristiana muy exigente, de dejarlo todo, bueno, Tincho, escuchamos. Claro, no, me pongo a pensar en esto que están diciendo y como que Kierkegaard me da la impresión de que me quiere prevenir de que yo haga actos de amor, entre comillas, capaz, con el fin de ser querido yo. No sé si va por ahí, pero... Sí, para mí va por ahí, Tincho, para mí va por ahí. Para mí va por ahí que, lo charlamos privadamente otro día, esa necesidad que todos tenemos. Y entonces tengo un acto de amor, pero en realidad termina siendo un acto de necesidad personal, no sé. Es muy exigente, o sea, yo insisto porque lo otro es natural, o sea, hacer que te quieran y hacer algo para que te quieran es totalmente natural. Ricardo. Sí, perdón que voy a apagar. Lo que yo quería decir, un poco retomando algo de la clase anterior y, y sobre lo que está diciendo acá o cómo yo lo entiendo, él hace la advertencia de que, llamémosle así, el verdadero amor o el amor pleno o el amor cristiano, el amor a Dios, no es el amor finito. Es decir, también está advirtiendo que, ojo, las desgracias del amor, los desamores, etcétera, no nos deben, poner un velo acerca de lo que es el verdadero amor, entendido como el amor a Dios, pero la potencia del amor que tiene cada uno. Es decir, tal como yo lo entiendo, y siempre me está rondando con este tema la idea esta de la trascendencia, ¿no? De que hay un más allá del amor inmediato. Siempre lo pienso en esto. Y pienso en el renunciamiento del amor relativo al amor a los hijos, ¿no? Lo pienso como eh, una posibilidad de un amor que está, esto que vos decías de la exigencia, ¿no? El amor a los hijos para mí, o tener un hijo y amarlo, y bueno, y renunciar también a cuestiones personales por el amor al hijo, me parece que también entiendo por ahí algunas cuestiones. Hice una pequeña mezcolanza, pero bueno, es eso lo que se me ocurre decir. Está perfecto, Ricardo. Es como una referencia que tenemos. Ariel. Sí, la escuela de Frankfurt estudió muchísimo esas relaciones de amor y también han investigado a Kierkegaard, Erich Fromm, Marcuse, Adorno, etc. Quien ama, el que ama más es el que más libertad pierde. Por lo tanto, las relaciones de amor las habían interpretado también en clave ideológica, el amor como una sumisión hacia el ser que ama. Y en el caso de Kierkegaard, esa relación tan especial con Regina, ahí también está el temor a que ella pierda su propia libertad. Algo que a Kierkegaard en las cartas que Ana mencionaba
le genera muchísima culpa. La culpa en él, en el ser que ama de verdad, está permanentemente presente y quiere liberarse de la misma. Tremendo eso, Ariel. Bueno, acá Mati Dark en el chat está tirando mucha info ahí muy interesante también. Así que en el chat sigue por si alguno no lo ha visto todavía. Bueno, se fueron sumando ahí. Bien, avanzamos, ¿me parece? Así no nos quedamos solo con un parrafito, sino que tenemos la selección de Andrés primero y luego la de Ana. Escuchamos, Andrés. Ah, perdón, Ana. Ana, ¿cómo era tu apellido, Ana? Recordámelo. Habla y recordanos tu apellido. Abrí el micrófono, Ana, con una sola N. Hola, ahora sí. Ahora sí. No, me quedé pensando en esto de amar sin esperar a ser querido o amado o sin tener que andar mostrándolo por todos lados. La Biblia misma, en la Biblia está en los evangelios, esto sería más o menos como cuando ayunas, no pongas cara de ayuno, que nadie se entere que estás ayunando. Y con esto que dijo lo último Ariel, es fuertísimo esto de perder la libertad, ¿no? No lo entiendo en términos de sumisión, pero sí, obviamente, uno pierde capacidad de libertad y de distintas elecciones. Pero a lo que voy es muy radical, es muy exigente lo que está diciendo Kierkegaard. O sea, no sé a quién se lo está hablando, porque sinceramente es muy fuerte. Y casi, por lo menos si yo lo pienso humanamente, imposible, porque hasta el mismo Cristo esperó una retribución de su amor. Inclusive en la cruz, estando en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, algo estaba esperando una devolución de parte de Dios. Entonces no sé si existe ese amor tan incondicional y absoluto de amo y no importa ser amado o ser retribuido. Eso, me quedé pensando un poco en eso. Kierkegaard, eso que señalás, lo dice al final de la tercera parte del capítulo 2, dice, no pienses que te hablo a ti, me estoy hablando a mí, dice él. O sea, esa exigencia se la pone a él mismo. Lo plantea un tiempito antes, en el capítulo anterior. Y es tremenda esa exigencia, es tremenda. Por eso también toda la angustia y todo, ¿no? Toda su vida tan marcada por todo esto. Se le fue la vida en esto, se le fue la vida. Bien, ahí encontré la cita que decía Mati Dark, ahora la copio mientras Andrés lee. Yo voy a silenciar los micrófonos, así no se nos cuela ningún ruido. Andrés, ahora sí te escuchamos a vos. Ok, bueno, yo voy a aprovechar a meterme en la conversación anterior, esto respecto de la reciprocidad. Yo estoy convencido de que Kierkegaard también lo admite, no es que amamos para que nuestro amor sea respondido, ¿no? No sé si se dice reciprocado, ¿se dice? Y tenemos que estar dispuestos a amar aun cuando ese amor genere rechazo y aún odio, ¿sí? Pero si genera una reacción positiva de parte del otro, bienvenida sea, no es que tenemos que despreciarlo, porque si no, esa idea de un ser humano completamente invulnerable a lo que piense o haga el otro, me parece que no va. Y me parece que en mi visión de Dios, yo no lo veo a Dios invulnerable y totalmente independiente
de la respuesta que tenga su amor. Aunque Dios no pida nada para sí, lo pide todo de nosotros y en cierta manera, aunque esto quizás sea una imagen demasiado humana de Dios, entristece terriblemente a Dios si no hay una respuesta acorde. Bueno, después me pueden discutir esa parte, pero lo que yo quería leer comienza al final de la página 163, ¿sí? Venía diciendo al final del capítulo, del párrafo anterior, que el amor es la plenitud de la ley y que la exigencia de la ley ha de ser en realidad doble. Por un lado, una exigencia de interioridad y por otro, una exigencia de persistencia. Entiendo que yo lo que voy a leer es lo que tiene que ver con la existencia de interioridad y queda para Ana la exigencia de persistencia. Bueno, ¿cuál es por su parte la interioridad exigida? La concepción meramente humana del amor exige también interioridad, devoción, sacrificio, pero los determina de una manera meramente humana. La devoción de la interioridad consiste en satisfacer, a costa de cualquier sacrificio, la representación del amado, del objeto, acerca de lo que sea el amor, o si no, en pretender arriesgadamente, bajo la propia responsabilidad, decidir qué sea el amor. En cambio, entendiéndolo en sentido divino, amarse a uno mismo es amar a Dios. Y amar de verdad a otro ser humano es ayudarle para que ame a Dios o en el amor de Dios. Por lo tanto, aquí la interioridad no está meramente definida por la relación amorosa, sino por la relación con Dios. Y entonces la interioridad exigida es la de la abnegación, la cual no viene determinada de una manera más detallada en relación a la representación del amor por parte del amado, del objeto, sino en relación a la ayuda que se le preste al amado para que ame a Dios. De aquí se sigue que la relación amorosa en cuanto tal pueda ser el sacrificio exigido. La interioridad del amor debe ser sacrificada consiguientemente sin la exigencia de recompensa. La concepción puramente humana del amor también enseña que el amor no exige ninguna recompensa, solo quiere ser amado, como si esto no fuera una recompensa, que hace que la relación entera permanezca dentro de la determinación de la relación entre ser humano y ser humano. Mas la interioridad del amor cristiano está dispuesta, como recompensa de su amor, a ser odiada por el amado, el objeto. ¿Sí? Está dispuesta a ser odiada, pero no necesariamente a ser odiada. Eso es lo que trataba de decir antes. Esto demuestra que tal interioridad es una pura relación con Dios. No tiene recompensa alguna, ni siquiera la de ser amado. De este modo, ella pertenece por completo a Dios, o bien el ser humano en ella pertenece por completo a Dios. La abnegación, el autodominio, esta autoinmolación que dentro de la temporalidad, dentro del horizonte de la humanidad, constituye, sin embargo, solo una transacción, no es en verdad la cristiana. Es como una broma en comparación con la seriedad cristiana. Es como un primer conato de la resolutividad cristiana. Se quiere sacrificar esto o aquello y todo, pero uno espera ser comprendido y de este modo permanecer en coherencia de opinión con los seres humanos, quienes tendrán entonces que apreciar y alegrarse de los sacrificios de uno. Se quiere abandonar todo, mas no por ello piensa uno que habrá de convertirse en alguien dejado de la mano del lenguaje y de la comprensión de los seres humanos. Por eso el movimiento del sacrificio se vuelve aparente, hace ademán de abandonar el mundo y sin embargo permanece dentro del mundo.
De ningún modo queremos desacreditarlo. Incluso esta forma meramente humana de sacrificio es quizás muy rara en el mundo. Claro que si lo entendemos cristianamente, tenemos que afirmar que ella se queda parada a mitad de camino. Escala un alto paraje, pues, hablando en términos humanos, el sacrificio se encuentra, por supuesto, en alto. Arroja todo de sí para escalar este paraje elevado, cuya altura es la admiración del que lo descubre, en tanto que el sacrificio ve que lo ven. En cambio, tener que estar en este elevado paraje, pues ciertamente el sacrificio es elevación, acusado, despreciado, odiado, tomado a mofa de peor modo, casi el más vil entre los viles, y por tanto haberse esforzado sobrehumanamente para alcanzar este paraje elevado, estar en este paraje elevado de tal manera que a todos les parezca que uno ocupa el lugar más inferior del desprecio. Esto, cristianamente entendido, es sacrificio y es, además, humanamente entendido, insensatez. Solo hay uno que está viendo la auténtica coherencia sin admiración, ya que Dios en los cielos no admira a ningún ser humano. Al revés, mientras que el auténtico sacrificio no tiene más que un solo refugio, Dios parece con todo que estuviera dejado a su vez de la mano de Dios, porque comprende que ante Dios él no tiene mérito alguno en absoluto, y por añadidura comprende en términos humanos que con solo haber sacrificado la mitad de lo que sacrificó habría sido comprendido por los seres humanos, amado y admirado. Y sin embargo, ante Dios significa, en cierto sentido, lo mismo que el auténtico sacrificio, ya que ante Dios ningún sacrificio, ninguno tiene mérito alguno. Esto es, cristianamente entendido, sacrificio, y es además, humanamente entendido, insensatez. Esto es, cristianamente entendido, amar. Si amar fuera así la dicha suprema, entonces seguramente sería el sufrimiento más pesado. Si relacionarse con Dios no fuera la suprema bienaventuranza. Perfecto, perfecto, Andrés. ¿Querés comentar algo más? Lo único que insistiría en este punto, que cuando el amor humano tiene una exigencia de reciprocidad, bueno, hay algo que falla, ¿sí? Pero la reciprocidad, cuando es una consecuencia no buscada, me parece bienvenida sea, ¿no? Puede ser incluso un llamado de atención, ¿no? Pero no algo que se rechace. Así es como yo por lo menos trato de leer a Kierkegaard, porque si no me parece muy inhumano. Claro, esto también lo charlamos en alguna anterior, pero está claro acá lo que decía también Mati Dark recién en el chat, de que Dios no espera ninguna retribución, a diferencia nuestra, digamos, no, el sacrificio no lo mueve, no hay ningún mérito. Dios no admira a nadie, digamos, ¿no? Pero a mí me gustó mucho. Vos sabés, Andrés, qué me pasa, te lo voy a decir acá públicamente, que cuando lo leo yo lo entiendo más a Kierkegaard, porque esta parte me había resultado escabrosa y ahora te escucho a vos y lo entiendo más. Están hechos para ser escuchados estos discursos, ¿eh? Eso es verdad, sí, es verdad. Es la recomendación de Kierkegaard, ¿sí? Ariel, te escuchamos. Sí, quizás la reciprocidad en el amor humano sea uno de los defectos del mismo. Y me acordaba del tango Afiches, como de tantos otros tangos, donde el personaje dice, te di todo, te di la casa, te di hasta lo que no tenía, y sin embargo te perdí. Y después termina todo tan
trágicamente. Ahí el romanticismo está dando vueltas, el romanticismo hizo como un culto de las contradicciones del sentimiento humano, y me acordaba de la novela de von Goethe, Werther, las aventuras del joven Werther, ese amor que le tiene desesperada, que le escribe cartas, y cuando Carlota decide, bueno, ser recíproca en ese amor, ahí Werther también esos finales a los cuales el romanticismo nos tiene acostumbrados, todo termina de forma trágica. Es ese de trasladar esa cualidad o esas características del amor humano al amor divino o al amor hacia Dios, es una de las cosas que nos cuesta entender al cristianismo, cuesta entender a Dios y cuesta entender a veces su silencio. Respecto de eso, a mí me gusta mucho cómo lo termina ese párrafo que leyó Andrés, porque en la relación con Dios está la dicha suprema, en la relación con Dios, en esa relación personal, íntima, en esa relación de devoción, está la bienaventuranza. Si uno busca la retribución en otro lado, ahí es donde erra. Pero cuando yo obro por amor a Dios, sin medir consecuencias, ni sin esperar recompensas, ni sin temor a ser odiado, lo hago por esa devoción, por esa intimidad, por esa, no sé cómo expresarlo, por esa certeza de que da solamente la fe, ¿no? Y acá me parece que está el gran salto de Kierkegaard. Este es el salto. Ana. Si yo quería decirle a Ariel que me pareció muy pertinente lo que habló del romanticismo, y que obviamente el romanticismo, recuerden que es el ambiente cultural o el trasfondo cultural en el que se mueve Kierkegaard, ¿no? El romanticismo es justamente el ámbito cultural en donde está inmerso Kierkegaard. Y si bien hay personas que, sobre todo estudiosos de Kierkegaard, que dicen que él tiene una gran cuota de romanticismo, que a mí me parece que sí en algún aspecto, sobre todo en las partes en que hace descripciones literarias y eso, pero en otros aspectos creo que van muy errados los que piensan que Kierkegaard era un romántico, porque justamente lo que él trata de hacer es lo que dijo Ariel, tratar de que ese romanticismo exacerbado, porque yo entiendo lo que dice Andrés, pero recuerden que lo que leemos nosotros en este momento, lo que acabamos de leer, las llama atrocidades. No sé, no tiene que ver con la reciprocidad en el amor. Por supuesto que no creo que él se refiera a eso. Está hablando de atrocidades, en que un ser somete a otro o se somete el otro ser voluntariamente hasta puntos imposibles de ¿cómo decir?, de admitir cristianamente hablando, pero sí admisibles desde un punto de vista romántico o poético, como él dice muchas veces, porque es obvio que el poeta y el escritor se alimentan de todos estos dramas y estas tragedias en que el ser humano vive inmerso, y lo vemos día a día. Yo no me canso de decir el tema de los feminicidios, todo de las mujeres que son capaces de matar a sus propios hijos por querer a un tipo, cosas que pasaron hace poco, no sé, atrocidades las llama Kierkegaard, y atrocidades me parecen a mí. Entonces no creo que se esté refiriendo al amor recíproco entre ser humano y ser humano, que obviamente yo no veo que
diga demasiadas cosas en contra de eso. Al contrario, lo que me parece es que dice es cuidado, porque si no está la exigencia divina, esta clase de amores puede llegar, o esta clase de pasiones, llamémosle pasiones exacerbadas o pasiones locas, pueden llegar a la perdición de uno mismo y del ser humano a quien ama también. Tincho. Bueno, ahí pensando en la línea de lo que decía Ana y lo que puso Cristian ahí recién, ¿no? Esto de hacer en nombre del amor, ¿no? Me hace pensar en el Sermón del Monte, perdón. Ahí está, perdón. Me hace pensar en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice esto de, dice, cuando ores, entra en tu aposento, cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y él que ve en lo secreto te recompensará. Y más adelante, me gusta cómo continúa eso, y dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, en relación a todo lo que viene diciendo arriba, el reconocimiento, la preocupación por distintas cosas que va nombrando. Dice que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas, perdón, me estoy mezclando. Dice, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y ahí viene ese cierre. Me parece interesante en esto de que cuando estamos ansiosamente, como dice ahí, buscando esa reciprocidad en el amor, se llega al punto esto del crimen, ¿no? De tanto amor que ya después te odio y te mato. Por eso la solución de esto de hacia Dios, que Él valida y sabe de esas necesidades, las reconoce, y esperar la recompensa más de Dios. No sé si se entendió, pero me parece que va por ahí. Perfecto, Tincho, me encantó lo que dijiste, lo que leíste. Muy de acuerdo. Sí, además está en consonancia con esta última parte del párrafo que leyó Andrés, como si relacionarse con Dios no fuera la suprema bienaventuranza, esto de cerrar la puerta, que en otra parte también Kierkegaard lo toma, esto, ¿no? Cierra la puerta, dice, cierra la puerta, o sea, como un asunto privado. Y ahí hay parece estamos solos, de Kierkegaard, ¿no? Estamos solos ante Dios. No hay un sujeto ahí, en una singularidad que se encuentra solo, y como decía Oscar ayer también, que tiene esa posibilidad de acceder a ese instante siempre. Y esa es la angustia, digamos, ¿no? A mí me parece tan profundo, tan impresionante, que sí, a veces a todos un poco nos pasa esto de sentir que uno no puede terminar de expresar lo que está pensando porque es tremendamente profundo. Bien, ¿algún comentario más sobre este mensaje? Si no, pasamos al de Ana. Bien, Ana, entonces. Bueno, entonces sigo yo. Donde dejó Andrés, o sea, en la página 165, segundo párrafo del libro y del PDF del libro, ¿no? Y dice así: la segunda exigencia de la ley es la persistencia del amor a lo largo del tiempo. Esta exigencia también la hace la concepción meramente humana del amor. Sin embargo, entendido cristianamente, la exigencia es otra, como otra es, por supuesto, la interioridad exigida. La exigencia de persistir en el tiempo consiste en que la misma interioridad del amor sea mantenida a lo largo del tiempo, con lo que en cierto sentido
constituye una nueva expresión para la interioridad. Tan pronto como opines que has hecho bastante con tu amor, o que has amado el tiempo suficiente y que ahora debes exigir algo del otro, tú mismo descubrirás en ello que tu amor está convirtiéndose en una exigencia, como si por muy sacrificado y devoto que fuera tu amor, hubiera con todo un límite en el que quedaría al descubierto que tu amor en el fondo era una exigencia. Pero el amor es la plenitud de la ley, pues nosotros no estamos hablando de un instante solemne de abnegación. La ley exige de seguro la misma interioridad a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Mas, ¿no parecería que es dislocar el alma de un ser humano y una contradicción en la exigencia el que exija a la vez en una dirección tan distinta en longitud y profundidad? Mira, la flecha vuela rauda atravesando el aire en longitud, pero ¿y si al mismo tiempo hubiera de ahondar en la tierra sin dejar de volar con el ímpetu de una flecha? ¡Ay, vaya exigencia! Mira, en los instantes mayúsculos del entusiasmo, lo eterno se demora, pero cuando el tiempo emprende su ajetreo desasosegado, cuando sigue su marcha, entonces no es un marchar junto con el tiempo alejándose del entusiasmo, sino que es un marchar presuroso junto con la velocidad del tiempo, y sin embargo, a paso lento junto con la demora de lo eterno. Estar en las últimas, y cuando un ser humano en virtud de la abnegación ha tenido que hacer el sacrificio más pesado, en recompensa de su amor, ser odiado por el objeto de éste, entonces es como quien está en las últimas. Y tener todavía un futuro, una larga vida delante de sí, por más que todo haya pasado, y por lo tanto, a la vez y a cada instante, yaciendo en las últimas y en pie, teniendo que marchar erguido. Esperen que me perdí. Estaba en la página, perdonen, me perdí porque estoy con el PDF y marqué mal. 166, Ana. Sí, 166, pero la perdí. Ahora la busco. Bueno, ahí voy. Bueno, empiezo donde dice, estar en las últimas, y cuando un ser humano en virtud de la abnegación ha tenido que hacer el sacrificio más pesado en recompensa de su amor, ser odiado por el objeto de éste, entonces es como quien está en las últimas, y tener todavía un futuro, una larga vida delante de sí, por más que todo haya pasado, y por tanto a la vez y a cada instante, yaciendo en las últimas y en pie, teniendo que marchar erguido hacia adelante, vaya exigencia, porque yacer es exactamente lo contrario de marchar erguido, pero estar en las últimas es la expresión absolutamente definitiva de yacer, y por consiguiente algo infinitamente distante de estar erguido. ¿Has visto alguna vez un cansado caminante llevando una pesada carga, luchando a cada paso para no caer al suelo? Solo con gran esfuerzo se mantiene en pie, luchando para no caer rendido. Mas estar rendido, yacer, estar en las últimas y con todo apresurarse desencogido hacia adelante con el paso de quien está levantado, es prodigioso. Y puede que esta sea la exigencia y que lo sea incluso en relación a la perseverancia a lo largo del tiempo. Y en el mundo del espíritu se da un cierto engaño que no tiene correlato alguno en el mundo exterior. De este modo solemos decir que el niño tiene que aprender a deletrear antes de que sea capaz de aprender a leer. Esta es en definitiva una necesidad insoslayable. Nunca se ha dado el caso de que un niño, recurriendo a una apariencia, una alucinación,
fuera inducido a imaginarse que podía leer mucho antes de saber deletrear. En cambio, qué seductores en relación al espíritu. Pues no resulta que todo comienzo aquí con el instante mayúsculo de la decisión, del propósito, de la promesa, en el que se lee tan de corrido como el conferenciante más consumado lee la lectura más ejercitada. Y así lo último es lo que viene primero. De manera que luego se dedicará uno completamente a las pequeñeces y a lo puramente cotidiano, que no le causarán a uno ni mucho menos una gran impresión, ni le ayudarán en relación con la osada coherencia. Y justo al revés, como al deletrear, que arranca las palabras unas de otras y las hace trizas, y así durante las largas y largas horas en las que es imposible llegar al significado, esperando en vano la coherencia. Luchar consigo mismo en la abnegación, sobre todo si uno vence, es considerado como el combate más difícil. Pero luchar con el tiempo y vencer completamente es considerado como una imposibilidad. En cierto sentido, la carga más pesada con la que el ser humano fue cargado, pues la carga del pecado se la cargó él a sí mismo, es el tiempo. Pues no decimos incluso que puede ser mortalmente largo, mas por otra parte, ¿qué poder apaciguador, lenitivo y especioso no tendrá el tiempo? Claro que este carácter apaciguador y especioso constituye un nuevo peligro. Cuando alguien se hizo culpable de algo, al pasar un poco de tiempo, sobre todo si cree haber hecho algún progreso hacia lo mejor, cuanto más apacible no le parecerá la culpa. ¿Pero es acaso esto así? Entonces quedará de este modo también la culpa olvidada, porque el irreflexivo la haya olvidado un instante después. Di entonces si es posible hablar acerca de la expresión de que el amor es la plenitud de la ley, sin, en contra de la voluntad de uno, juzgar si es que uno tiene al menos la voluntad de juzgarse a sí mismo. ¿Podremos expresar con mayor exactitud que un ser humano está infinitamente lejos de cumplir con la exigencia de la ley, que diciendo que esa distancia es tan grande que ni por una vez él es capaz propiamente de calcularla, no es capaz de saldar la cuenta? Pues no es solo todo lo que a diario es desatendido, para no hablar de lo que es culpa de uno, sino que en cuanto pasa algún tiempo, ya no se está ni siquiera en condiciones de precisar la culpa tal como le pareció a uno mismo, porque el tiempo cambia y aplaca el propio juicio sobre lo pasado. Pero ningún tiempo cambiará la exigencia de la eternidad, que el amor es la plenitud de la ley. Bueno, y así terminamos el capítulo y les pido perdón por haberme... No voy a leer más con el PDF, voy a leer con el libro, por haberme despelotado con las páginas. No pasa nada, Ana. Tremendo, yo puse ahí en el chat este pasaje que vos leíste, como Kierkegaard sabe que nos estaba enredando, sabe que nos estaba marcando una exigencia altísima, y acá, acá marca la descompresión, o por lo menos yo sentí esa sensación, ¿no? No sé qué les pareció a ustedes. Bueno, no sé si no contesta nadie porque yo leí mal o qué. Bueno, no en el hecho de leer mal, sino en el hecho de haberme trabado con el tema de las páginas. A mí me parece, bueno, como no sé si hay algún problema con los micrófonos o qué.
No, Ana, está bien, el silencio también es parte de interpretar esto, ¿no? Tincho Sí, había avisado que se tenía que ir. claro, pero... Ana con una sola N quiere hablar. Bueno. ¿Se escucha? Yo, en realidad, sí, medio como que me perdí un poco con el texto, por eso quizás también el silencio, ¿no? Porque estaba pensando en lo anterior, medio leyendo el chat, entonces así como que, si se puede explicar un poquito esa parte del texto, porque a mí no me quedó claro, ese es el punto. A mí me parece, sí, me parece... No, ahí iba a decir Ana que no, todos en el chat estamos escribiendo que nos dejó pensando, que estamos tratando de digerir. Sí, acá Angélica dice que es muy duro ese texto y que hay que digerirlo. Es cierto, porque sobre todo en el tema del tiempo, ¿no? Vieron que uno dice el tiempo todo lo cura, el tiempo todo lo borra, el tiempo es como, para nosotros el tiempo sería como un curandero que nos restaña todas las heridas, una cosa así lo veo yo. Y en cambio me parece a mí que uno ahora me voy a dirigir a Corina, porque psicológicamente hablando, a mí me parece que el tema de olvidar la culpa o de ocultar la culpa o de silenciar la culpa en uno mismo, cuando uno se juzga a sí mismo, no estoy hablando de la culpa ajena o la culpa del otro, sino la culpa de uno, me parece que uno atrasa muchísimo en la posibilidad de reencontrar el camino perdido o sigue extraviado, porque al olvidarlo es como que, no sé, como en psicología se diría la compulsión a la repetición, ¿no? No a la repetición en el sentido de que habla Kierkegaard, sino la compulsión a repetir siempre las cosas que uno hace mal. No sé si a ustedes les parece lo mismo, porque yo veo como una cosa muy actual, muy de la actualidad, el no tener culpas, el tratar de aliviar la culpa, cuando a mí lo que me parece es que uno no se tiene que desesperar por la culpa, porque hundirse en la culpa no sirve de nada tampoco, pero taparla, ocultarla o hacer de cuenta que lo que sucedió no sucedió, eso me parece que es directamente fatal para el ser humano. Fatal, no cambia nada espiritualmente un ser humano si no hace esa autorreflexión sobre sí mismo o tomar conciencia de eso que sucedió. Yo lo que entiendo es como está recuperando el hilo de todo el capítulo que habla sobre el amor como plenitud de la ley, que nos llevó 4 encuentros desentrañar este capítulo largo, llega a este final planteando la cuestión de que uno no puede asumir que cumple la ley con un acto, de una vez, en un instante, ¿no? Sino que hay que sostenerla, este cumplimiento de la ley en el amor, a lo largo del tiempo, y que eso es agobiante. Por eso también viajé exhausto, que no religioso, que sigue caminando. Y, y acá, no sé cómo Sale la voz muy cortada. Tengo problemas con la conexión. A ver, ahí hay problemas de conexión a esta hora. ¿Me escuchan? Decía que para mí, no sé si tengo que repetir todo, pero para mí, en este capítulo largo,
Kierkegaard busca cerrar con esta idea de que el amor es cumplimiento de la ley. Ese cumplimiento no se puede dar de una vez y para siempre. Es decir, para ponerlo en términos bien simples, por pasar una vez, bien una vez en el semáforo, ¿no? Hasta que yo paso en verde, no me vuelvo un cumplidor de ley de tránsito, sino que cada vez que llego al semáforo tengo que comportarme de acuerdo a la ley. Si el amor es el cumplimiento de la ley, ese cumplimiento no es de una vez y para siempre. Y esa es la exigencia que nos agobia. Así es como yo lo interpreto, ¿no? Pero al igual ese caminante que va en el camino agobiado, extenuado, y sigue caminando, es un prodigioso. De la misma manera nosotros podemos tratar de cumplir la ley en el amor, aunque en eso se nos vaya la fuerza. No sé, yo lo interpreté así. Claro, un poco lo que decía Aristóteles, que una golondrina no hace verano. Es decir, lo ético siempre exige una continuidad y no un acto simplemente fortuito y ocasional. Sí, yo también lo entiendo así, y el tema de la culpa es un buen ejemplo de hasta qué punto uno utiliza mal el tema del tiempo, que es lo único que nos fue dado, dice él, ¿no? Porque el pecado lo ponemos nosotros, pero el tiempo nos fue dado. Y es maravilloso toda esa relación que hace ahí entre el tiempo y la eternidad, cuando el tiempo se suspende, me encantó. Y ahora me parece también muy fuerte, muy interesante, cuando él dice, si a un niño que está aprendiendo a leer va aprendiendo despedazando las palabras, dice él, ¿no? ¿Por qué en el mundo del espíritu tenemos la ilusión de que vamos a poder cumplir la exigencia de la ley del amor de una, sino que al igual que ese niño que despedaza las palabras, que las deletrea, que conoce parcialmente, del mismo modo nosotros pasar lo mismo en relación al amor? Podemos pretender leer un libro antes de aprender a leer, ¿no? Entonces, acá recupera esto un poco que dice también, creo que es en Ejercitación del Cristianismo, donde dice que la verdad es un camino y es una vida. Es decir, esto lleva toda la vida, no es algo que podamos hacer de un día para el otro ni de un día para siempre. Es un camino, es un tránsito. Claro. Y es un camino continuo, permanente. Corina, sí. Sí, pensaba esto mismo, ¿no? Del tema del camino que está, digamos, muy marcado y me parece muy metafórico, digamos, porque volviendo, digamos, a esta idea de que, digamos, el amarás a tu prójimo como a ti mismo, que sería parte de la ley, ¿no? Y el amor es el cumplimiento de la ley, conectando todas esas cosas, me parece que, bueno, humanamente para nosotros es imposible estar permanentemente y hacer eso permanentemente, ¿no? Lo mismo que eso, estar permanentemente en la verdad. Y en ese sentido creo que es un camino que podemos tratar de transitar, pero me parece casi imposible, o sea que por eso digo, es un camino al que uno trata de ir con todas las maletas o todas las cargas que tiene, pero no es posible de hacerlo nunca, ¿no? Entonces me parece que es fundamental esta metáfora del camino, que el hombre cristiano, bueno, a mí saben que siempre me cuesta cuando algunos hablan en nombre de Dios, de lo que Dios espera, lo que Dios no espera, lo que Dios pide, lo que no pide, porque yo nunca hablé con Dios, por ahí otros tienen la fortuna, pero digamos yo, como lo entiendo humanamente y entiendo a Kierkegaard como escritor, pensador, etcétera, me parece que lo que está proponiendo es esto, ¿no? Es un camino en el que uno trata de transitar con todas
los pesos que tiene, ¿no? Y que nunca puede estar, digamos, perfectamente firme para andar, sino intentar esto, ¿no? Caminar erguido y transitar ese camino que tiene que ver con el cumplimiento de esta ley. Eso no más. Esa metáfora del camino me encanta y muy presente en Heidegger, ¿no? También en los caminos del bosque, en la idea de que es un camino echado, bueno, y muchos de la historia que plantean esta idea de que el camino de la vida como un camino. El propio Jesucristo, yo soy el camino. Claro, que ahí es donde en Ejercitación del Cristianismo él ese pasaje y dice él que siendo la verdad, dice que es camino, verdad, es porque la verdad es un camino, la verdad es una vida, y la verdad es la subjetividad, digamos, ¿no? Se da en la vida. Y a mí me encantó el pasaje que seleccionó Oscar ayer de Ejercitación del Cristianismo, después le voy a pedir que lo copie ahí en la biblioteca porque está espectacular, sobre la verdad. Sí, en realidad. Bueno, muy bien, estamos llegando... De Ejercitación del Cristianismo habría que copiar todo, me parece. Es hermoso ese libro, me encanta. Sí, es increíble, es increíble. Ángela, escuchamos. Recordá, Angélica, abrir el... Angélica se nos... Ah, capaz que se tenía que ir. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Ahí volvió Angélica, a ver. Hola. Ahora sí, Angélica. Ay, perdón, sí, porque se me apreté otros botones. No, justamente ayer estábamos hablando sobre algo parecido a lo que comentó Corina, porque desde el punto de vista psicológico, desde lo humanamente posible, amar al otro se hace terriblemente cuesta arriba, no, es casi imposible. Y a ver si Corina me puede verificar esto. Yo creo haber leído, no recuerdo si en El porvenir de una ilusión o en El malestar en la cultura de Freud, que él hablaba de que el amor al prójimo solamente podría ser posible si todos de alguna manera nos pusiéramos de acuerdo de al mismo tiempo querernos y tratarnos bien, porque si no siempre va a haber alguno que tire la primera piedra, que es lo que en realidad pasa, siempre hay alguno que, ¿no?, hace algo mal. Va por ahí esto, ¿no? Corina, creo que era psicóloga o alguien que esté en psicología, si me puede confirmar esto. Bueno, no, a ver, sí, Freud lo que dice es como que cuestiona el por qué uno tendría que amar, digamos, al prójimo como a uno mismo y más que todo al enemigo, digamos, ¿no? Se pregunta por qué, como que sería injusto también, ¿no? Pero bueno, está pensando, me parece, con otra lógica. Por eso, insisto, me parece que acá hay un camino por ir sabiendo, digamos, porque Freud también dice que es imposible. Acá también, a ver, uno puede decir también, si uno lo piensa sinceramente, yo creo que es imposible. Y en ese sentido, no sé, creo que el cristianismo plantea, entiendo por lo poco que sé, porque tengo el judaísmo, pero que todos somos pecadores. O sea, si todos somos pecadores es porque tampoco puede cumplir eso. Por eso insisto que es un camino y Dios es el camino, pero nosotros no somos Dios. Nosotros tratamos, en todo caso, de acercarnos y aproximarnos a esa senda, en todo caso, ¿no? Pero bueno, es complejo y no sé, o sea, no creo que
que nadie pueda, aunque incluso muchos tratemos. Corina, otra pregunta te hago yo. Freud en El malestar de la cultura dice que es imposible o que es injusto, porque no es lo mismo. No te sabría decir exactamente, creo que las dos cosas, pero habría que verlo. Hemos chequeado .com, a ver. No sé, la verdad no, tengo esa idea que dice las dos cosas, pero podemos buscarlo. Gracias, Cori. Ricardo. Sí, un poco con lo que en relación a lo que decía, o con relación a lo que decía Corina, me parece tan relevante una serie como Algo en que creer, porque ahí está bien patente la contradicción del pastor y de toda su familia, y de toda su familia, quiero decir, sobre todo los dos hijos, y el camino que va realizando cada uno, pleno de contradicciones, ¿no? De idas y vueltas. Ellos que son, digamos, los ministros de Dios, por decirlo así. Me parece que en ese sentido es muy positiva la serie porque muestra justamente todo eso. Andrés. No, respecto de esa hermosa metáfora del camino, yo me estaba acordando de que en varias partes Kierkegaard va a decir que lo eterno no es el qué, sino el cómo, ¿no? Se trata de ponerse en camino, ¿no? Y bueno, llegar al destino o no está en las manos de Dios, pero de lo que se trata es justamente de ponerse en camino, digamos, no sabiendo si vamos a poder llegar. Angélica. Ariel quería hablar, me parece. Vi a Angélica, Sara también. Bueno, Ari, después Angélica, entonces. Sí, no, sin la intención de ser autorreferencial. Hace unos años, atrás 5 o 6 años, fui víctima de un asalto en el cual dos delincuentes me clavaron un cuchillo, ¿no? Un arma impropia, descubrí que después se le llama. Me dejaron un tajo importante en la espalda. Bien, hicieron robarme unas pertenencias que tenía, no había nadie en la calle, no lo lograron, pero me dejaron por supuesto, ese sinsabor. Estos dos delincuentes, uno menor de edad, ya fueron llevados a juicios, están presos, cumpliendo su condena. Bueno, yo los olvidé, en el sentido, el amor al prójimo, para mí significó allí el olvido a lo que me hicieron, porque ellos me clavaron el cuchillo una sola vez y se fueron, la policía los agarró. Ahora, de todo este suceso, a mí quien me quedó con un muy mal recuerdo es con la fiscal del caso, porque me clavó el cuchillo no una vez, 40 veces me clavó el cuchillo, porque al recordarlo tanto en los interrogatorios, recordarlo permanentemente, no solo que me lo clavó tantas veces, sino que lo revolvió. Y entonces eso a mí ahora, viéndolo todo en frío, yo a esos dos delincuentes, en el sentido del perdón, fue el olvido por lo que me hicieron. Ahora, el hecho de volver a recordarme el suceso una y otra vez por parte de la fiscal, ese hielo que queda, la sensación que tiene cuando entra un arma blanca en el cuerpo, el recuerdo que tengo de esta señora que prácticamente trajo el recuerdo, hizo que yo no me olvide de ella. Por eso a mí me cuesta más perdonar a esta mujer que haber perdonado a los delincuentes, que ya el perdón, insisto, en ese sentido fue el olvido.